Video número 1 del primer semestre. Programación de una clave de acceso. Para usted programar una clave de acceso, usted lo primero que debe tener es una base de datos. Una base de datos de usuarios. Vamos a conocerla ahora mismo con el Visual Data Manager, muy conocido por todos ustedes. Fíjense algo interesante para los estudiantes que tienen muchos problemas con la creación de bases de datos. Miren que yo utilizo un solo archivo para crear todas las bases de datos que yo utilizo en mi sistema. Algo interesante es que esta es la base de datos de usuarios. Y fíjense los campos que tiene: ID de usuario, clave, nombre de usuario, administrador, estado, tipo, turno. Precio y descuento no son necesarios. Eso yo lo tengo ahí porque estoy haciendo una operación que requiere unos permisos, pero no es necesaria para el caso de ustedes. Esa base de datos se le conecta, como ya todos ustedes conocen, a través de la propiedad database name, en la I. Y usted hace la conexión de la base de datos, la busca, y la propiedad a record source, donde usted hace la elección de la base de datos que usted va a utilizar. Luego de usted haber diseñado, conectado, usted genera dos botones. Fíjense que esos no son botones, esos son gráficos. Yo los hice en Photoshop. Aparentemente usted lo ve y parece un gráfico, pero un botón, pero es realmente un gráfico. Le doy doble clic, tiene el mismo evento. Fíjense que está programado con END para que salga. Y en el botón login está la programación de cómo darle paso a través de la clave al menú principal. También tenemos aquí, está validado con el evento KeyPress para que cuando se presione Enter, que es el 13, pase a la clave. Y aquí yo me tomé la libertad también de programar un 13, que es un Enter, y puse la misma programación que en el botón aceptar. ¿Qué indica esto? Que si yo presiono Enter aquí o decido dar clic aquí, hará la misma función. Por ejemplo, vamos a explicar claramente lo que es la programación. Fíjense que yo tengo una programación donde yo hago una búsqueda, como todos conocemos, en el primer registro. ¿Cuál fue el primer registro que vimos en la base de datos anterior? ID de usuario. Y que yo estoy buscando lo que estoy escribiendo en mayúscula en el text box de usuario. Si no lo encontró, recuerden que esto significa si no, porque si tuviera un not aquí indica que sí, pero ahí dice si no lo encontró, entonces un mensaje de advertencia al usuario diciéndole que el usuario no existe. Esta opción es para sombrear el usuario, para no utilizar la tecla de delete o backspace, sino que automáticamente cuando yo escribo, él automáticamente se borra y el cursor se mantiene enfocado en el mismo text box. En caso contrario, es decir, que lo encontró y la clave tiene información, cambio el usuario a mayúscula y digo, si la clave, lo que tengo en la base de datos, es lo mismo que yo digité en clave, activo el botón OK, que está desactivado, y empiezo a pasar estas opciones. Yo le voy a pedir que no la usen porque yo tengo otra opción, ni eso tampoco, nada de lo que estoy sombreando yo quiero que ustedes lo utilicen, sino esto aquí, ni vamos a utilizar esto tampoco. Incluso lo voy a borrar temporalmente para que usted sepa
qué es lo que usted va a utilizar. Esto no va tampoco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que si yo presiono Enter cuando estoy en la clave, busco el usuario. Recuerden que este es el campo de la base de datos y este es el textbox, pero miren la combinación en mayúscula. Si no lo encontró, presenta un mensaje de advertencia. En caso contrario de que lo encontró, pregunto si la clave tiene información. Si es así, convierto el usuario en mayúscula, miren UCase, y pregunto que si la clave que está escrita en la base de datos y la clave en mayúscula que estoy escribiendo es la misma, entonces le damos paso al menú. Cerramos el splash que vimos correr en el principio y luego cerramos el formulario actual para dar paso al menú. Esa es la programación que ustedes deben utilizar para crear una clave de acceso.